Buen día, gente. Ya seas cubano o un apasionado por ver a 11 jugadores correr atrás de un balón. Llega ese mundial, esa reunión de panzas cerveceras pobres que se reúnen en un estadio a admirar y alabar a otros hombres en calzones pegando patadas a un balón. Bueno, ya en serio, hoy vengo a hablar de la participación de la selección cubana en la historia de los mundiales. Sí, Cuba fue un mundial. Sí, ya sé que más de uno se preguntará en qué año. Y claro, no es como si lo hubiera puesto en la miniatura. Pero sí, Cuba fue mundial de Francia en 1938. Antes de hablar de la participación de Cuba, hay que entender la polémica con la que llegó el Mundial de 38, ya que el primer torneo de campeonato mundial se jugó en 1930, siendo la sede de Uruguay, y se había hecho un acuerdo de caballeros en la FIFA que la sede se iría turnando entre Europa y América. Y así fue porque en 1934 se jugó en la Italia de Mussolini, y todo iba sobre ruedas hasta que en 1938 la FIFA eligió a Francia como sede sobre Alemania y Argentina, rompiendo el trato antes pactado. Debido a esto, casi todos los equipos de América se pusieron de acuerdo para boicotear el torneo. Pero hubo dos selecciones a las que esto no le importó y fueron igual. Si son avispados ya se imaginarán que una fue Cuba y la otra fue la selección brasileña. Dato curioso, si juntamos los historiales de la selección brasileña y la cubana, suman 5 mundiales. Bueno, ahora sí hablando de la experiencia de Cuba en el mundial. Antes de incluso empezar el torneo, la cosa ya estaba complicada. Cuba necesitaba reunir 20 jugadores y tan solo lograron llevar a 15. Bueno, el caso es que Cuba llega a Francia con sus 15 seleccionados, no sé si podríamos llamarle porque no creo que hayan seleccionado mucho, a un torneo donde se empezaba en eliminación directa, en octavos. Bueno, al final se decide que Cuba jugaría contra Rumania. Y tras lo que me imagino que fue un partidazo, porque no hay video, llegaron a la prórroga 2-2, donde el partido terminaría 3-3, y en esa época no se definían por tanda de penaltis, así que 4 días después se tuvo que repetir el partido, donde Cuba se logró imponer 2-1 ante Rumania. Histórico. Cuba es de las pocas selecciones de CONCACAF en llegar a cuartos de final de un mundial, solamente habiendo pasado una etapa de eliminación, aunque habiendo disputado 2 partidos. En cuarto nos tocaba contra Suecia, que venía descansada porque su rival Austria no participó en el torneo por haber sido invadida por la Alemania nazi 3 meses antes. Y diría que Cuba dio pelea, pero estaría mintiendo porque Cuba perdió 8-0 contra Suecia, una de las mayores goleadas de la historia de los mundiales, rompiendo récord hasta esa fecha. Sí, Cuba siempre rompiendo récord, pero en los ámbitos equivocados, me parece. Y bueno, si en algo es bueno el cubano es en reírse de las tragedias. Y por lo menos hay anécdotas chistosas después del partido. Se dice que el portero titular de Cuba prefirió narrar el partido que jugarlo. Así es, narró el partido de Suecia a Cuba, mientras el portero suplente tuvo que salir de titular. Quizás esa es la razón de los 8 tantos. Bueno, después de esa hazaña, quizás se podrían esperar cosas buenas para la selección de Cuba. Pero la verdad es que en 1959, 21 años después, todo el mundo sabe lo que pasó. Llegó Castro y entorpeció fútbol en la isla y bueno, la vida en general. Pero bueno, esos son otros 5 pesos. Hoy en día Cuba destaca cada vez más en mundiales con límite de edad. Quizás en una Cuba libre podamos volver a participar en la máxima competición del deporte que la juventud cubana más disfruta en la actualidad. Quizá Cuba no ha vuelto a un mundial, pero la historia ya le guarda un lugar. Fue una de las primeras selecciones americanas en demostrar que podía competir contra el mundo. Espero que les haya gustado el video, que se hayan quedado hasta el final. Realmente lo aprecio mucho. Cuídense, hagan la tarea y cepíllense los dientes.